RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar a esta hora a la licenciada Gabriela Jiménez, directora general de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Tenga usted buenos días, licenciada Jiménez, y en primer lugar, un feliz 2022. Muy amable, ¿cómo está? ¿Cómo está mi amigo José? Muy buenos días, un gusto de saludarte y feliz año también, por cierto, a usted, a todo el programa, a la producción, de igual manera a todos nuestros televidentes que diariamente seguramente están muy atentos a las noticias y a la información que usted vierte. Feliz año, atenta a sus preguntas. De igual manera, un feliz año. Indicadores positivos al cierre del 2021. El presidente de la República dio a conocer que se ha superado el 80% de vacunación, ¿no? Personas mayores de 18 años en el país, pero a la par también ya se han dictado una serie de medidas, ¿no? Con motivo de la fiesta de fin de año, ¿no? ¿Cuál es el balance, ¿no? De estas medidas, ¿no? De la festividad de fin de año, ¿no? Hubo una serie de restricciones, ¿no? Pero ¿cuáles son las cifras que ustedes han manejado el cumplimiento de estas medidas dictadas? Bueno, en mi condición de salubrista y epidemióloga, puedo mencionar que ciertamente las tareas asumidas en el ejercicio sanitario del 2021 han estado enfocadas a desarrollar, entre otras tareas generales del sector salud, el desarrollar acciones contundentes basadas a la prevención de la tercera ola pandémica de la COVID. En ese sentido, se han desarrollado una serie de tareas, dentro de ello el tamizaje continuo, con el INS para determinar cuál es la variante, la situación de las variantes circulantes en el país, a través de toma de muestras en conglomerados en todo el territorio nacional, la vigilancia epidemiológica activa que nos ha permitido determinar cuáles son los lugares o las regiones y provincias de alto riesgo, que se ha ido tipificando identificación de nuevos casos, y en lo que respecta a la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, pues la tarea de desarrollar estrategias y propuestas para favorecer la conducta educativa en el sentido de del cumplimiento de las medidas de seguridad y bioseguridad, y en eso pues los decretos supremos que hablaban de cumplimiento de aforo, de las acciones de conducta del trabajo, de las empresas y de la ciudadanía, así como también la medida muy potente que es la administración de la vacuna. Dentro de ello, el balance que podríamos tener es pues que a cierre de fin de año, como le dimos cuentas al señor presidente, por encargo del señor ministro, hemos cerrado el periodo con coberturas aceptables de vacunación, podría yo decir, completando la meta de protección a la población. Sin embargo, un nuevo reto, que es el de colocar la tercera dosis, nos trae a la reflexión. Y respecto a lo que es el cumplimiento del decreto supremo respecto a las medidas de control, creemos que allí no necesariamente se han cumplido a cabalidad, y esto ya tiene que ver mucho con la praxis de la conducta y la conducta ciudadana, ¿no? O sea, el control de los aforos, por ejemplo, en los emporios no se ha cumplido como se previó. Hemos tenido todavía allí que asumir que hay una necesidad de mejorar las acciones de control, de poder también tener una mejor visibilización de los puntos críticos. En el tema de transportes, las empresas formales han cumplido la tarea, pero todos sabemos que existe una gran afluencia de empresas informales que definitivamente no solicitan ninguna medida. Las familias, en el intro de la burbuja del hogar, también hemos visto a través de las redes sociales que muchas han cumplido, pero hay un porcentaje importante de ellas que no lo han hecho. Basta ver cómo han publicado acciones de festividades, otras dentro del hogar. Entonces, seguramente, dentro en general, lo que nosotros podremos decir en el interno de las familias y en el entorno social, es posible que en estos días se haya podido desarrollar una curva de infecciones, casos que seguramente se irán evidenciando en los siguientes días, ¿no? Entonces, esto lo decimos de una manera básicamente, como dice usted, de generar un balance que nos va a permitir también prever qué es lo que vamos a tener en los siguientes días. Licenciada, hay cifras que de una otra manera ya marcan una tendencia, ¿no? Sin generar naturalmente situaciones de alarma, ¿no? En Lima, de acuerdo a algunos indicadores, son no menos de 9 distritos que están registrando cifras de aumento de contagios, ¿no? ¿Cómo marcha en el interior del país, ¿no? Se dice que los casos reportados en el momento superan el máximo reportado durante la segunda ola, un 30% más, y sigue subiendo, ¿no? ¿Qué indicadores tenemos al momento?
Sí, hay una tendencia al incremento de casos en algunas regiones. La positividad de la presencia de Ómicron en las regiones hace que ya también se avisore una posibilidad de un incremento sostenido en el número de casos. Entonces, consideramos que sí es importante colocarnos en un escenario bueno y un escenario negativo, y el escenario negativo es que seguramente entre la segunda y tercera semana del mes de enero podríamos tener un incremento sostenido de casos. La idea es que este incremento de casos nos tome con personas que estén protegidas ya, no solamente con dos, sino que ya se hayan colocado la tercera dosis de refuerzo, porque eso garantizará que los casos no sean graves, que no sean complejos y que definitivamente no se incremente la demanda de camas hospitalarias y camas UCI. Eso es lo que estamos pretendiendo. Finalmente, somos conscientes de lo que implica la conducta ciudadana y por lo tanto también necesitamos seguir sincerando esa tarea que es justamente el seguir bloqueando de manera importante la opción de tener complicaciones y que ello implique entonces mayor atención en hospitales. Lo que estamos previendo en este momento que la mayor cantidad de casos que se están identificando más bien se están canalizando en seguimiento a través de los establecimientos de salud de primer nivel. Hace unos días conversaba con el ministro Hernando Ceballos y él me explicaba que al momento, ¿no?, días antes de cerrar el 2021, al menos 5 millones de compatriotas no habían sido vacunados, se resistían a la vacunación, ¿no?, y que justamente se está poniendo mucho énfasis para poder, ¿no?, lograr que estas personas logren vacunarse, ¿no? El fin de año también se ha conocido que el 80% de la población está vacunada, ¿no? ¿Qué cifras se piensa alcanzar para la tercera dosis, que es muy importante, tal como usted lo señala, licenciada? Sí, hemos puesto 22 millones de dosis a el de segunda dosis a la población, porque en primera hemos pasado ya los 24 millones. Entonces, lo que nosotros necesitamos es identificar a esa población que se puso segunda, exceptuando los de 12 que aún están en línea de tiempo, colocarle la tercera dosis de refuerzo. Entonces, y el predominio que requerimos es a la población con mayor riesgo, que son los mayores de 60, por eso nuestra meta la estamos colocando en mayores de 50, y las personas viviendo con comorbilidades. Eso implica entonces que nosotros estamos hablando aproximadamente llegar a un total de 16 millones de personas a las cuales sí debemos de avanzar de manera intensa con la tercera dosis, y sabemos que es una tarea titánica nuevamente, pero nada imposible. Por eso es que ya nos estamos organizando para continuar con el desarrollo de la estrategia Vamos a tu encuentro, de tal manera que en los siguientes días ya estemos dando resultados alentadores. Lo que estamos planificando con la Oficina General de Tecnología de la Información, que vamos a hacer un recuento ahora detallado por regiones de cómo vamos avanzando en la tercera dosis, y lo vamos a colocar justamente en el flyer público para que vayamos evaluando cómo vamos avanzando, y esta suerte de análisis nos va a permitir también que las regiones, a través de sus gobernadores regionales, vayan evaluando diariamente cómo se comporta su región, así en casos y en vacunados, de tal manera que eso permitirá seguramente el apoyo multisectorial como siempre lo hemos tenido. La otra tarea inmediata, licenciada Jiménez, es la vacunación a los menores, ¿no?, mayores de 5 añitos, ¿no? ¿Cómo se va a cumplir, no? Porque las clases están previstas, las clases presenciales, lo ha dicho el propio presidente, el propio sector de educación, entre el 1 al 14 de marzo reanudarse, ¿no? ¿Cómo se ha previsto las fechas, el número de dosis de vacuna para los menores? Sí, nosotros ya estamos coordinando con Minedu, y lo que estamos haciendo esta semana es hacer un cruce de información de cuánto es la lista nominal que tenemos por instituciones educativas, y con esa lista nominal vamos incluso a revisarla del 12 a 17 y vamos a dejar lista toda la programación de 5 a 11, y lo que vamos a hacer es convocatorias a nivel del Estado, en este caso del Minedu, con instituciones educativas programadas con fechas que, bueno, ya sabemos nosotros el día que va a ingresar la vacuna, y sobre eso estamos haciendo una microplanificación. Esperamos que todo nos vaya bien. Nosotros siempre hemos trabajado muy de la mano con Minedu, y esta vez no va a ser la excepción.
Así que considerando que ya tenemos planificada fecha de inicio académico, entonces nosotros debemos de tomar esta tarea como inmediata, y por ello es que seguramente en la semana del 20 ya debemos estar ya ejecutando esta tarea, y para ello tenemos esta primera semana para hacer la microplanificación y todo quede ordenado para el inicio tras la llegada de la vacuna al país. ¿Y qué podría significar, licenciada? ¿Que se pueden instalar vacunatorios en centros educativos? Claro, ya esto lo tenemos programando. Hay varias regiones que ya lo tienen diseñando. Hemos hecho, incluso hay instituciones educativas que conocemos, son muy claras. Antes de la pandemia nosotros hemos desarrollado este tipo de tareas junto con Minedu, con la vacuna BPH, por ejemplo, los refuerzos, así que es una tarea que ya solo lo tenemos que nuevamente ordenar, diseñar, establecer los flujos, y eso es lo que vamos a hacer en estos días, de tal manera que cuando ya tengamos la vacuna en terreno en el país, rápidamente se haga la distribución, ¿no? Para ello también ya vamos a estar seguramente coordinando con la Asociación de Padres de Familia para que tengamos el apoyo decidido de parte de ellos. Finalmente, usted es epidemiólogo, es salubrista a la par, ¿no? Le escuchaba muy temprano, muy madrugadora, el 1 de enero, a través de Radio Programa El Perú, decir que prácticamente sería un hecho que la COVID-19 se convierte en una enfermedad endémica, ¿no? Pasando la pandemia a una endemia, ¿no? Explíquenos, por favor, porque eso es una noticia que de otra manera ya nos genera más tranquilidad. Sí, seguramente sí he visto también una publicación donde están recibiendo la opinión del decano del Colegio Médico, otro epidemiólogo como es el doctor Cárcamo, etcétera. Nosotros siempre estamos revisando cómo es la situación epidemiológica en el mundo y cuáles son las conductas que se esperan tener. Lo que explicaba es que así como vamos avanzando en el tema de la presencia del Omicron y la infección comunitaria que podríamos tener, y ya estamos observando que esa es la tendencia, más la vacuna, que estaríamos avanzándola de manera sostenible y buena, diría yo, un buen performance. Lo que se espera es que esto no nos lleve a una conducta de, como decía algún periodista, de domesticar al COVID, y entonces al virus, y de lo que se trata es de que busquemos de una manera sostenida la posibilidad de, yo veía que es posible, leyendo y haciendo revisión de lo que opinan los investigadores y los epidemiólogos del mundo, la posibilidad de tener la endemicidad se acerca, y esperamos que así sea. Pueden haber divergencias, lo hacía desde un plano personal, mi opinión, y siempre estamos haciendo revisiones y esperamos de verdad tener digamos, esos resultados dentro de poco, ¿no? Y el elemento clave es la vacuna, ¿no? ¿Se está estudiando la posibilidad de una cuarta dosis, licenciada? Ya para culminar. Sí, estamos revisando la respuesta en este momento de la tercera dosis. Tenemos mucho camino por recorrer aún en estas semanas, y seguramente con lo que se vaya encontrando de la identificación de la variante, los linajes y la conducta en respuesta a la vacuna, ya estaremos seguramente anunciando algunas otras decisiones que deben ser discutidas en el interior del Ministerio de Salud. Licenciada Gabriela Jiménez, como siempre, muy reconocida por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, feliz 2022, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.